Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Palabra de Dios. Haz prosperar, Señor, las obras de nuestras manos. Antes de que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Reduces al hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, las obras de nuestras manos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción, y tus hijos tu gloria. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros
porque le faltaba fe. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles de la quinta semana del tiempo de Pascua, 1 de mayo, celebrando la memoria de San José Obrero. Y tenemos que preguntarnos qué significa ser obrero. Claro, esa palabra al cabo de los años tiene múltiples connotaciones, pero ser obrero significa obrar, hacer. Es decir, está asociado a la noción del trabajo. Pero probablemente hoy día es el Día del Trabajador. ¿Ustedes son trabajadores? A ver, levanten la mano los que trabajan. Hay otros que no trabajan. En realidad, el trabajo no es algo ni propio ni exclusivo del ser humano. Dios trabaja y trabajó antes que nosotros. La creación es la obra de Dios. La creación es el trabajo de Dios. Y la primera lectura del libro del Génesis nos habla del capítulo 1, versículos 26 y siguientes, de la creación. Y si ustedes han tomado atención a la oración colecta, en la oración colecta nos estamos dirigiendo a Dios Padre como creador. Es decir, el trabajo de Dios es la creación de Dios Padre. Y Jesucristo es Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios trabajó, dejó de trabajar, se quedó desempleado. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, encarnado en María Virgen, la segunda persona de la Santísima Trinidad, trabajó, trabaja y sigue trabajando. Y claro, nosotros leemos este pasaje que hemos contemplado del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y uno podría equivocadamente decir, sí, Jesús trabajó en su vida oculta, como carpintero, como artesano, aprendió el oficio de José. Y eso es cierto, pero ese no es el trabajo único, ni siquiera es el trabajo primero, ni siquiera es el trabajo actual, ni siquiera es el trabajo más importante que hace Dios, porque Él es Dios, ¿o no? Y entonces tenemos que preguntar, ¿cuál es el trabajo que realiza Jesucristo en su Pascua y después de su Pascua? ¿Saben? Porque si no, no vamos a entender qué es el trabajo. Porque la Iglesia nos enseña que Jesucristo nos revela quién es Dios y quién somos nosotros. Y una realidad inherente al ser humano es el trabajo. Dice el libro del Génesis, luego de la caída, capítulo 3, le dice el Señor a Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente, trabajarás. Entonces estamos ante la revelación del misterio del trabajo. Y ya para no dejarlos así perplejos, Jesucristo sigue trabajando en cada uno de nosotros y en todas las criaturas humanas. ¿Y cuál es el trabajo que hace Jesucristo? Que un pecador
que una persona sin fe, que una persona alejada de Dios Padre, por su obra llega a ser santo. Y el Señor trabaja para nosotros. Está trabajando para nosotros todos los días. Y el Señor formó a María y formó a José. Hoy empezamos el mes de mayo, conocido como mes de la Madre, mes mariano. María es la obra más perfecta de Jesucristo. Su Hijo, qué paradoja, el Verbo eterno hizo a su madre y además hizo al que iba a ser su Padre en la tierra. Y Él sigue trabajando por nosotros. Entonces, ¿qué es el trabajo que nosotros hacemos? Cuando yo les preguntaba, ¿ustedes trabajan? Levantaron la mano, no todos. Si no trabajan, no comen. Así de simple. Y claro, pueden comer el alimento material, pero el alimento que el Señor nos da requiere nuestro trabajo. ¿Y por qué digo eso? Porque el Señor antes lo dijo, capítulo 6 de San Juan, discurso del pan de vida. Jesús les ha dado de comer gratis el pan temporal. Y ellos lo buscan por el pan temporal y los peces que multiplicó. Quieren todo gratis. Y lo quieren hacer rey, el Señor no acepta ser rey. Lo buscan, lo encuentran en Cafarnaúm y el Señor les dirá, ustedes me buscan por el pan temporal, deseen el pan, que si comen nunca más volverán a tener hambre. El pan que ha bajado del cielo, y claro, se entusiasma. Y le dicen, danos a comer de ese pan. ¿Qué trabajo tenemos que hacer para comer de ese pan? Y el Señor dice, el trabajo es tener fe. Es decir, nosotros hemos recibido la fe como don sobrenatural desde el bautismo, y la fe está unida a la esperanza y a la caridad desde el bautismo, pero para que crezca necesito hacer un trabajo, y ese trabajo es la fe. Y claro, uno lo que menos se le ocurre es pensar que la fe es un trabajo, pero no lo digo yo, lo dice el Señor. Y entonces ahora estamos celebrando a San José Obrero. Que estamos celebrando los muebles que hizo San José, no tenemos ni idea, no ha quedado ni uno como para que nos digan hecho por San José y que nosotros digamos esto merece una celebración. Nosotros celebramos que San José cuidó de Dios encarnado, cuidó de María, y solo pudo hacer eso con fe, empezando que sin fe él no iba a poder recibir a María, con la que estaba desposado y que ya estaba gestando y él no era el padre. Él tuvo que creer y aceptar firmemente, no por obligación, no por imposición, sino por don, que ese niño venía del Espíritu Santo y era el Salvador, era el Mesías esperado. Es decir, José empezó su trabajo, acogió a María y acogió al niño, y todo lo que hizo fue para el niño, Dios, y para María. Es decir, todo lo que hizo José, toda la vida de José, no tenía división.
Todo era simultáneamente para el alimento temporal, porque ellos comían. ¿O ustedes creen que el niño no recibía papilla? ¿O ustedes creen que José no comía su cordero? Y María también. Necesitaban el alimento temporal como cualquier criatura humana, y Jesús, verdadero hombre, también, siendo Dios. Y entonces Él trabajó para que ese alimento no faltara en su casa. No es que el Señor dijo, bueno, como tú eres San José, te he elegido, te voy a dar una cuenta, te voy a dar una tarjeta de crédito, tú a sola firma o solo tú pidiendo las cosas, la gente te la va a dar. José trabajó, más aún Jesús también trabajó. Pero el trabajo por lo temporal en José no se agotó en lo temporal, sino que él custodió del Señor y de María, y sin fe no podría haberlos cuidado. Sin fe, a lo más, José hubiese asegurado el alimento, las necesidades temporales. Pero en José las dos cosas estaban unidas, porque todo lo que él hacía era para Jesús y para María y para él mismo. ¿Nosotros somos así? ¿O nosotros tenemos por un lado nuestro trabajo por lo material y por otro lado un trabajo que no sabemos si es trabajo para las cosas de Dios, que nos cansan muy rápidamente? ¿O no se cansan ustedes de las cosas de Dios? ¿No? ¿Están seguros? ¿No se cansan de hacer oración? Cuando hacen oración 1 hora ya no sienten que es mucho. ¿Hacen oración 2 horas? ¿No se cansan si hacen oración 2 horas? ¿Hacen oración 5 horas? Me avisan después, porque realmente si es así, quiero conocerles. Y si hacen oración 5 horas, ¿no se cansan? No seamos mentirosos. El Señor sabe. Y por eso es que Él nos dice, todos los que están cansados, vengan a mí. Y hoy es civilmente día feriado. No por San José, sino porque unos hombres hace algunos años, hacia la década del 20, en plena convulsión social, luchaban por trabajar 8 horas, la famosa jornada de las 8 horas, que ustedes conocerán, de los trabajadores, si no me equivoco, en Chicago, y que hizo que progresivamente se extienda esa jornada como derecho laboral y se hiciera esta celebración que se puso en el mismo día de San José, porque la celebración de San José ya existía. Y claro, se mezclan las dos cosas, pero resulta que el hombre contemporáneo ya no se da cuenta que esas dos cosas, unas que hace para lo temporal y otras que hace para Dios, las ha hecho competir. No solo compite con otras criaturas humanas, no solo las empresas compiten para tomar porciones del mercado, tener mayores ingresos temporales, sino que lo temporal compite con las cosas de Dios, con el trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón dividido, no como el de San José, no como el de María. ¿Y por qué es eso? Por el pecado. Consecuencia del pecado. ¿Y cómo hemos sido librados del pecado? ¿Saben? ¿Cómo el Señor nos ha redimido? ¿Saben? ¿O no saben? En la cruz. Y ahora un grupo de hermanos viene a dar gracias por esta advocación de la cruz de Chalco, Motú. Pero miren,
El Señor hizo la cruz con trabajo, sin trabajo. ¿O el Señor no ha trabajado en la cruz? ¿Qué piensan ustedes? El Señor estaba en la cruz, ¿qué estaba haciendo? No hacía nada, simplemente padecía. El Señor transformó en su pasión, crucifixión, un instrumento de tortura en un instrumento de salvación. En la cruz el Señor, como nos dice el prefacio que diremos este 3 de mayo, en que celebraremos la exaltación de la cruz, el Señor venció en un árbol al que antes había vencido en un árbol, a Satanás. Nos liberó del pecado. Pero ese fue el trabajo que Jesús hizo, el más importante en su vida temporal. Porque en la cruz el Señor no solo nos liberó del pecado, sino que el Señor nos comunicó vida divina, para que nosotros podamos ser santificados. Y esa obra de santificación, el Señor la continúa realizando, y a veces ese trabajo se le hace al Señor muy difícil porque nosotros no queremos trabajar con Él. Porque para ser santificado se necesita que haya un equipo de trabajo, diría. ¿Y cómo se forma ese equipo de trabajo? Jesucristo, el Verbo eterno, el Padre y el Espíritu Santo, la Trinidad Santísima, y nosotros. Y muchas veces nosotros decimos, no tengo tiempo, hoy no me toca, hoy solamente me ocupo de lo temporal. Y por eso contemplar este pasaje del libro del Génesis es tan profundo y tan denso, porque Jesucristo desde su encarnación está desplegando la creación. Es decir, quiere que nosotros seamos su imagen y su semejanza. Y eso significa que amemos como Él nos ama. Y para eso nos ha dado ese don que es el mismo desde el bautismo, y la fe y la esperanza y la caridad nos hacen capaces de amar y de trabajar y de esperar en la fe, en la esperanza y la caridad como el Señor. Sin ese don sobrenatural, yo lo dejo al Señor y me voy a hacer mis cosas o me quedo sin hacer nada. Y el Señor quiere que trabajemos con Él y nos llama a distintas horas, como dice la parábola, a trabajar. Sale muy temprano, hacia media mañana. Y yo no sé si ustedes ya han ido a trabajar con el Señor. Porque si no trabajamos con el Señor, no vamos a comer. Claro, alguien dirá, pero ¿cómo no? Yo sí como los materiales. No, yo vengo a la Eucaristía también y voy a recibir la Eucaristía. Requiere un trabajo. La confesión sacramental. Nadie se confiesa si no lo hace con el Señor. Porque la confesión es un acto de fe y me hace ir a la fuente. Puede hacer que no me dé cuenta, puede hacer que vea solamente mis problemas humanos, mis miserias humanas, y no me dé cuenta que no estoy trabajando con el Señor. Y entonces, por eso en la penitencia le dicen a la gente generalmente, haz oración, para que la gente descubra, pero la gente cree que eso es un trámite. Claro, entonces la obra del Señor se retarda.
nosotros le ponemos obstáculos, le hacemos huelga a Dios, peor que la que hicieron cuando pidieron la jornada de las 8 horas. Porque nosotros nos podemos pasar años en nuestra vida sin hacer el trabajo del Señor. Y como estamos tan confundidos, el Señor ha hecho algo mucho más grande. Prácticamente nos levanta, como veíamos el domingo de la quinta semana, capítulo, los primeros 6 versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 15. ¿Qué dice el Señor? Mi Padre es el viñador, es decir, el trabajador. Yo soy la viña, ustedes son los sarmientos. Nos lo ha facilitado todo. Él hace casi todo. Nosotros, como diríamos en términos deportivos, tenemos que meter los goles. Esos son los frutos. Pero para eso tenemos que estar unidos al Señor. ¿Y qué son esos frutos? Amar, como Él nos ama, hasta que duela. Porque amar, ¿duele o no duele? ¿Es fácil o cuesta trabajo? ¿No cuesta trabajo perdonar? ¿No cuesta trabajo servir a los demás? ¿O nos gusta ser los gerentes, lo que le decimos a los demás? Y pensamos todo el día en lo material y a ver cómo yo me hago gerente, me hago político, gano fácil, sobre pretexto de que yo voy a cambiar el mundo. ¿Cuánta gente vende ese humo? La única manera es con el Señor. Pero cuidado, porque uno se puede acercar a querer trabajar con el Señor, pero con una intención torcida, para, entre comillas, lo cual sería un error pues garrafal, entre comillas, sus bienes temporales, y no darse cuenta quién somos y que estamos llamados a la bienaventuranza eterna. No los canso más y vamos a pedirle al Señor con intercesión de San José que nosotros podamos, como Él, en el silencio de la oración, descubrir que el Señor nos espera para trabajar con nosotros y que todo, absolutamente todo, lo tenemos que hacer con Él. Y si es que algo no hacemos con Él, es pecado, es contrario a su voluntad y eso no va a dar fruto. Y el Señor, si no damos fruto, nos decía el domingo, el sarmiento que no da fruto lo corta y al fuego. El Señor quiere podarnos para que demos más fruto. Y esa poda, el Señor inclusive quiere que nosotros sepamos cómo y cuándo nos va a podar. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima y a San José, ya próximos a terminar este tiempo de gracia, que podamos vivir en su presencia. Que así sea.